Catherine, you think that attract is part of a cognitive process? Yes, of course. I think the structure of it underlies the cognitive process. So, for example, an algorithm as a metaphor of a psychological process could be coded by attract and gray matter working together? Yes, I guess, and probably multiple tracks working together as well is the great matter. So, can you explain what do you say about thinning? Oh, so What is thinning? So thinning is the normal maturational process that happens in the cortex. So as kids get older, their cortex naturally gets thinner, probably as it's specializing and refining. Yes. Thinning is a normal process In kids, yes. in Yes. kids. Yeah. And in a person of 50 years old, So cortical thickness, it goes down in childhood and adolescence. And then it seems to stabilize or relatively stabilize during much of adulthood. And then it continues to go down in older age. So in the elderly, as they get older, their cortex thins more. in the using of what are you saying, I think that a very complex statistical model can fit in a cognitive process. Maybe Yeah. because the index I can interpret in both sides. Yes. Well, you have to consider the age you're looking at whenever you're studying something, right? So that can help you interpret what's happening. Also, multiple measures help. So if you have longitudinal data and you can measure what's actually changing over time, it's sometimes a bit easier to interpret those changes. And you interpret the data. For example, thinning of the pericillium stone in learning to reading. You interpret thinning like a very well performance. Like a normal maturation, yes. So it could be that somebody whose brain is thinning faster is just having faster maturation. And if a child have a problem with his hippocampal, the hippocampal is thinning, how you distinguish the process? That's when you have to use other information, I think, to start figuring out what's happening and whether it's normal maturation or a deviation from normal maturation or a pathological process. It's always hard to interpret one piece of information. You need more information. Yeah. And the behavioral information is useful for you? Yes, I think it's all useful to put together to try to understand what's happening. And also, this is why it helps us understand what's healthy as well. The more we know about normal development, I think, the more we can start to understand about deviations from that normal development. Because it could be that deviations in either way are not good. So you have this optimal process that should occur at this optimal time. And if it's too soon, that's bad. If it's too late, that's bad. If it's too high, that's bad. If it's too low, that's bad. Which is the difference between a longitudinal distance or long distance in millimeters from the PL model to the milling with volume using the same tool? I'm not sure I understand what you're asking. If you are using the same tool, for example, FreeSurfer, Okay. which is the difference if you use 1.1 vector or volume? Oh, so you can measure thickness, which is the difference between the white matter boundary and the peel surface. You can look at surface area, or you can look at volume, which is essentially the product of the two. And they're going to tell you slightly different information. So volume is correlated to some extent with both surface area and thickness, because it's the product of them. But thickness and surface area aren't always related. So you may see a change in one of those and not the other. So the information is volume. Well, volume provides you with some information. But let's say only cortical thickness changes, then that measure is going to be more sensitive than volume. In which case? So if you have a change in cortical thickness, measuring cortical thickness would be the best. Measuring volume might pick it up to some extent, and measuring surface area wouldn't tell you anything. So it really depends on your question. Yes. My question is, if I'm learning to read, which information is better? To trace a one dimension or a volume? I think they're both useful depending on your question. My question is, if I learn to read, Yeah. it's changed my cognitive functions. Well, I don't know. You could look at both measures and see what they show you. I read a paper about this. About changes in volume? Yes. Yes. It's a good paper. Yes. But in this paper, the authors, I don't know, perhaps Houston, choose volume. Yes.
Why? We thought that it would be a good way to look at changes over time. We were also curious to see what happened to the volume, given that previous studies had looked more at cortical thickness. So we wanted to see if volume was if trajectories of volume growth were different in kids of different reading levels. So, can I say that you are one of the first creator of the change, like a true index of gray matter? No, I'm certainly not the first to do that, but I do think it's a really useful measure. There are some great papers out there by people like Shaw and Heath looking at longitudinal structural range changes. I think looking at the trajectory is just as important as looking at a snapshot in time to really understand what's happening in developmental disorders. Looking the trajectories. Yeah, is important. It could be looking the trajectories your lapid, right? When you die, yes, your epitaph. yes, you can write that on my epitaph. Look at the trajectories. Okay. So, you're so nice. Thank you. Este trabajo forma parte de la serie de publicaciones de la doctora Katherine Lebel sobre el desarrollo de la sustancia blanca y cómo evolucionan los diferentes tractos a lo largo de la vida de las personas. En este caso vamos a presentar una publicación en Neuroimage donde tenemos a Katherine Lebel como autora principal y como director del proyecto a uno de los principales investigadores en el campo de la tractografía, que es el doctor Christian Belliou. Los dos pertenecen a la Universidad de Alberta. Bien, el trabajo trata sobre de qué manera las imágenes de tensores de difusión fueron ampliamente utilizadas a lo largo de estudios cross-sectionals, pero en este caso se trata de estudios longitudinales. Estos estudios longitudinales lo que nos brindan es el vínculo necesario para el desarrollo de una perspectiva del concepto de trayectorias. Las trayectorias son diferentes curvas de ajuste de los indicadores o medidas de la sustancia blanca, por ejemplo la anisotropía fraccional o la difusión media, en un periodo de tiempo. Hay que agregar que en este caso el Katherine Lebel trabaja también sustancia blanca con el vínculo con sustancia gris. Entonces desarrollan engrosamiento cortical, refinamiento cortical y de qué manera la sustancia blanca está asociada con este tipo de procesos. Por ejemplo, una de las publicaciones de Katherine Lebel es acerca de los cambios en sustancia gris y los cambios en las fibras de la sustancia blanca cuando un niño inicia el aprendizaje de la lectura. Se producen refinamientos en las zonas canónicas del lenguaje, se producen engrosamientos en zonas no canónicas y cambia la microestructura de la cognición de la sustancia blanca. El concepto de trayectorias se relaciona con dotar de valor a las medidas de tractografía en cuanto intrasujetos comparándose entre sí. Estas medidas que nos brindan los modelos de tensores de difusión habitualmente son la difusión media y la anisotropía fraccional. La relación que hay entre anisotropía fraccional y difusión media es compleja porque en algunos casos, en algunas zonas, en algunos tractos, la relación es negativa y en otros la relación es nula. Es extraño ver que la relación sea positiva. La aclaración es que las imágenes por tensores de difusión son un modelo dentro de los datos de difusión.
Por ejemplo, existen las imágenes por kurtosis de difusión que tienen mayor complejidad y una mejor resolución. Las imágenes por tensores de difusión son las que dieron origen a las tractografías y son actualmente ampliamente las más utilizadas, pero es probable, se avisora que en el horizonte van siendo reemplazadas por las imágenes por kurtosis de difusión. Entonces, ingresando ya en este estudio, lo que se buscó fue aplicar modelos de tensores de difusión que eviten un tanto el uso de TBSS. TBSS es un modelo que tiene la esqueletonización como principio. Esqueletonizar es tomar la sustancia blanca de un conjunto de sujetos y realizar una lógica voxel a voxel, es decir, traducirlo en un esqueleto de sustancia blanca normativizado para todas las personas. El problema que tienen estos modelos es que los tractos de sustancia blanca son muy diferentes de persona a persona. Estamos hablando de personas controles. Y las trayectorias que realizan el desarrollo de los indicadores que arrojan los modelos de tensores de difusión no siguen relaciones lineales si se evalúan trayectorias, sino que hay curvas de ajuste que son lineales en cierta época de la vida, en otras épocas son cuadráticos, pueden ser rectas de regresión cúbicas. Esas trayectorias son las que acá vemos ilustradas. Tenemos las mujeres señaladas con los puntos rojos y con los puntos azules tenemos los hombres. Y esa curva que se vio, se observa claramente que no sigue una relación lineal, sino que hay dos conceptos que son claves: el aceleramiento y el desaceleramiento. Para calcular aceleramientos y desaceleramientos se necesita realizar análisis matemático, calcular las derivadas. Eso es un fuerte indicador de si estamos ante un proceso patológico o si estamos en un proceso que se ajusta a las curvas de lo esperado. Vamos a presentar el trabajo Imágenes por tensores de difusión de la sustancia blanca a través de lo largo del rango vital. Este paper fue publicado en Neuroimage y la principal autora es nuestra conocida Katherine Lebel. En esos momentos, en el 2012, formaba parte del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alberta en Edmonton, Alberta, Canadá. Recordemos que Katherine vive en Calgary, que está al sur de Edmonton. Bien. Entre los colaboradores se destaca, por supuesto, Christian Beaulieu, que estamos en tratativas para que sea un próximo docente. Este es un prócer de las imágenes por tensores de difusión. Así que, bueno, aquí lo tendremos. Bien. Los estudios a lo largo de la vida de personas que tienen un cerebro normal, lo que proveen es el link que es necesario entre los procesos de desarrollo de la niñez y los procesos degenerativos de la vejez. En los estudios post-mortem del cerebro humano, se encontró una gran variedad de cambios estructurales, incluyendo cambios en el peso global del cerebro. Los estudios de imágenes también han mostrado cambios en los volúmenes del tejido cerebral y en el cortical thickness,
que significa el engrosamiento cortical, a través de amplios rangos de edad. En general, estos estudios muestran que hay un rápido desarrollo durante la niñez, empieza a lentificarse la maduración durante la adolescencia y la joven adultez, se forma un plató, una meseta en los procesos de desarrollo durante la adultez o incluso una reversión. Las imágenes por tensores de difusión muestran incrementos robustos de la anisotropía fraccional y decrecimientos de la difusión media durante la niñez sana y la adolescencia en la mayoría de las regiones de sustancia blanca. Los estudios que vamos a llamar DTI, de personas saludables, demostraron tendencias opuestas. Estas personas son más adultas, con un decrecimiento de la anisotropía fraccional y un incremento de la difusión media, y esto a medida que va aumentando la edad. Aunque los estudios que conectan el desarrollo de la niñez con las edades avanzadas son esenciales para evaluar de la forma más exacta posible cuáles regiones maduran más temprano, cuáles más tarde, solamente los estudios que evalúen mediante DTI los cambios de la sustancia blanca microestructurales a través de lo largo de la vida pueden arrojar luz. Hay 3 grupos que han utilizado DTI para estudiar múltiples partes del cerebro de la sustancia blanca cerebral, y estas regiones a través de amplios rangos de edad pueden ser estudiadas comenzando desde la niñez. En este caso, en el primer caso, Hassan 2010, se examinaron 119 personas que iban de los 7 a los 68 años y se utilizó tractografía. En otro caso, el de Westley, se examinaron 430 sujetos de 8 a 85 años, pero lo que se utilizó fue TBCS, que es bastante más sencillo que la tractografía. Y un tercer grupo analizó 1031 personas de 11 a 90 años, pero también utilizando TBCS y regiones de interés. En el curso de Catherine, ella explicó bien que era una región de interés y que era el TBCS. Son diferentes modos de postprocesar los datos. En nuestro caso, la manera de postprocesar los datos quizás sea lejos la más difícil, que es hacer tractografías determinísticas mediante álgebra booleana. Bien. Estos estudios demostraron que los cambios de anisotropía fraccional describen una curva cuadrática, no son lineales, a través de la mayor parte de la sustancia blanca cerebral, con picos de anisotropía fraccional variando de los tempranos 20 años hasta la mitad de los 40 años, dependiendo del tracto. En general, estos estudios observaron que en las edades tempranas los picos de anisotropía fraccional en el cuerpo calloso y en el fascículo longitudinal inferior, mientras que se vio muy pocos picos en el cingulado. O sea que el fascículo longitudinal inferior y el cuerpo calloso tienen una madurez más rápida que el cingulado. Otras asociaciones y fibras de proyección han tenido resultados confusos a través de los estudios. 2 estudios reportaron que la difusión radial, que es la difusión que se caracteriza por ser perpendicular al eje principal, traza curvas diferentes, demostrando trayectorias opuestas a aquellas
de la anisotropía fraccional, mientras que un decrecimiento de la inicial de la difusión es seguido por un incremento en las edades más avanzadas. En estudios más avanzados se han focalizado en el cuerpo calloso. Bien, hasta aquí vamos bien, porque lo que estamos revisando son la importancia de los estudios longitudinales, lo que aportan los estudios longitudinales, y estos estudios longitudinales lo que brindan es un modelo para saber qué esperar, qué considerar que está madurando, qué considerar un adelantamiento y qué considerar que algo se va a estar desarrollando, pero más tarde. El hecho de que sean el fascículo longitudinal inferior y que también se haya observado en el cuerpo calloso está muy avalado por la literatura, mientras que el cingulado, que es una región de G cuadrado, de alerta, una región que conecta con la regulación emocional, demoran bastante más en desarrollarse. Otras fibras de proyección y asociación han tenido resultados confusos, ya hemos dicho. Dos estudios reportaron que la difusión radial tenían trayectorias opuestas a la anisotropía fraccional, con un decrecimiento de la difusividad inicialmente, de la difusión inicialmente, seguido por un incremento en las edades avanzadas. En estudios adicionales se han focalizado en el cuerpo calloso o en el fascículo uncinado. Esto es un paper muy interesante para leer, el de Hassan del 2009, demostrando que en similares trayectorias de tractos U-shape se encuentran en diferentes parámetros de difusión. Las fibras U-shapes son muy importantes porque son fibras que salen del tracto y en general empiezan a inervar cada uno de las circunvoluciones. Es importante notar que ninguno de estos análisis previos ni nuestro estudio corriente analizó niños o chicos muy pequeños. Por lo tanto, no se perdió un periodo de desarrollo cerebral sumamente rápido. No obstante, estos estudios lo que proveen es información muy valiosa acerca de las variaciones regionales relacionadas con la edad a través de un amplio rango de edad. La tractografía con DTI provee estimaciones robustas de los parámetros de difusión a través del tracto entero y no subyace en una normalización espacial porque es más confiable el DTI, la tractografía DTI es más confiable incluso que el análisis por regiones de interés. Solamente uno de los estudios previos utilizó tractografía para medir los cambios en los parámetros y solamente con 119 personas tenían una elevada incerteza de los ajustes. Los errores eran entre 9 y 29 años cuando se querían estimar los peaks, es decir, aquellos valores Z que se destacan significativamente en la gran media que se obtiene mediante la suma y división de los valores de conectividad. Todos los estudios previos utilizaron modelos cuadráticos para cambios relacionados con la edad. Westley
utilizó una función de suavización que demostró cambios no lineales en tractos específicos del esqueleto de la sustancia blanca, es decir, TBCS. Los modelos cuadráticos tienden a proveer ajustes razonables, pero no son ideales, porque restringen las pendientes de cada lado del pico o del mínimo en la curva para hacer lo mismo y tender a subestimar las edades en las cuales se alcanzan los picos. Con menos restrictivos ajustes, supongamos que en vez de una curva normal utilizamos una curva de Poisson, se obtienen beneficios porque se permite que las pendientes sean diferenciales de cada lado de los pics. O sea, pics es pico de consumo de glucosa, mientras se mantiene un número pequeño de estimación de parámetros. La meta de este estudio fue usar tractografía con DTI para proveer un análisis comprensivo de los cambios microestructurales relacionados con la edad de la sustancia blanca en un gran número de sujetos saludables, 403, a través de un amplio rango de edad que va de los 5 a los 83 años. Bueno, aquí nos vamos a detener solamente en algunos aspectos. Por ejemplo, miren esto. El resonador que utilizaron es un Siemens Sonata, que es lo más probable que sea el resonador que vamos a comprar nosotros. 1.5 teslas. Hay algo que, bueno, que Juan Cruz está realizando en la tesis doctoral, que cuando realizás un postprocesado muy eficaz y muy cauteloso, las diferencias entre los datos que arrojan los resonadores magnéticos se acercan mucho. Por supuesto, si uno tiene un resonador de 4 teslas, va a tener prestaciones como movilización de localizadores, acercamientos, alejamientos que un equipo de 1.5 teslas no tiene. Pero los datos son sumamente comparables. Bien, se adquirieron entonces con un Siemens Sonata, utilizando siempre el mismo método. Las adquisiciones llevaron un tiempo de 25 minutos por persona, incluyó una imagen anatómica, es decir, una T1, y una imagen por tensores de difusión. La imagen por tensores de difusión tuvo una adquisición con un protocolo que utilizó un eco-spin dual, un single shot ecoplanar, o sea, una adquisición ecoplanar con single shot para formar la secuencia de imágenes mediante los siguientes parámetros. Y acá vienen los parámetros, vamos a recordar algunos que son importantes: los tiempos de repetición 6400 milisegundos, tiempo de eco 88 milisegundos, campo de visión 220 por 220 milímetros cuadrados, la matriz de 128 por 128. Bueno, obviamente que aparece en la fase las transformaciones de Fourier. Se utilizó un valor de beta de 1000 segundos sobre milímetro cuadrado, y se utilizaron 6 direcciones. Eso sí que es curioso. Mientras algunos están entre 128, 256, nosotros mismos trabajamos con 32 direcciones, utilizo solo 6 direcciones. Los 8 promedios fueron realizados para cada dirección de gradiente, así también como para la imagen sin ponderación de difusión, y arrojó
un total de adquisición por DTI de 6 minutos. Las adquisiciones fueron realizadas con Emprage, sobre todo en T1, que es una ponderación, un peso que se le da al hidrógeno, mientras que, y obviamente tiene una resolución mejor, 1 milímetro cúbico. Los slices fueron 144, realmente es una gran cantidad de slices. Fíjense la diferencia del tiempo de eco, mientras que cuando capturábamos las imágenes de difusión, el tiempo de eco era 88, y acá estamos hablando de un tiempo de eco de 4 segundos. Es decir que ha disminuido muchísimo. Los tiempos de repetición de más de 6000 pasamos a 1870. Eso es sensibilizar la frecuencia del Armor para hacer resonar lo que querés hacer resonar. Bien, en la T1 se tardó 4 minutos y medio, o sea que en total la persona estuvo 11 minutos. Supongamos que hubo algún descanso. Bueno, una vez ya más o menos entrados en el panorama, ya ven cuál es el problema aquí, dónde está el aspecto central de este problema. Y un problema que ha surgido es la posible idea de trabajar con los interleaves de las adquisiciones. Interleaves, es decir, de qué manera se adquiere las rebanadas del cerebro. ¿Por qué se adquieren de esta forma? Por los movimientos. Si yo adquiero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquier movimiento es mucho más difícil de interpolar que si yo adquiero el 1, el 5, el 10, el 15, el 25 y luego vuelvo al 2, al 12. Entonces, claro, yo ya tengo un contexto seguido en el cual puedo detectar un movimiento. Eso se llama interleaved. Bien, las medidas de difusión con fiber tracking, eso nos interesa muchísimo a nosotros. Utilizaron una tractografía semiautomatizada que fue extraída de las vías, las 12 principales vías de cada individuo. Este método ha sido previamente descrito por Katherine Lebel en el 2008 y utiliza el establecimiento de semillas, el establecimiento de target, regiones que se excluyen. Se dibuja una plantilla donde cada uno de los espacios nativos es deformado para realizar un rastreo de las fibras en cada persona. El fiber tracking fue desarrollado con el código de Explore DTI, que justamente su autor es Alexander Leemans, doctor honoris causa por la Universidad de Chubut, el gran amigo. Y bueno, un gran saludo a Alexander en estos momentos tan difíciles. Alexander de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Utilizando un método de propagación determinístico, se emplean los umbrales de anisotropía fraccional que fueron establecidos a nivel de 0,25 para iniciar y continuar la búsqueda. Es un nivel muy elevado, 0,25. En general se suele utilizar 0,20. Y el ángulo fue establecido a 60 grados por tracto. Bueno, acá en este sentido es lo inverso. Es bastante laxo el criterio. Está bien, se pueden compensar. Mientras más exigente seas con qué es sustancia blanca, podés amplificar el ángulo. Nosotros podemos utilizar 20 como
base para detectar sustancia blanca, pero a la vez un ángulo de 35 grados. La tractografía fue utilizada para delinear el fascículo longitudinal superior y el inferior, y luego el fascículo fronto-occipital superior, el fornix, el cingulado, el limbo anterior de la cápsula interna, los tractos córtico-espinales, la rodilla, el cuerpo y el esplenium del cuerpo calloso, y el fascículo uncinado, de acuerdo a información a priori, que es lo que brindan los atlas. Ahí tienen el trabajo de Catani, traen el trabajo de Wakana, pero Catani es un prócer de la realización de tractos. 7 subdivisiones del cuerpo calloso fueron examinadas previamente en otro estudio, utilizando una tractografía manual con ROIs corticales en un subset de estos sujetos. Los 3 cuerpos callosos, las 3 subdivisiones del cuerpo calloso, rodilla, cuerpo y esplenium, fueron fácilmente analizados utilizando esta tractografía semiautomatizada. Probablemente se trate de ABTS, Atlas Based Tractography System, y bueno, en eso tenemos bastante experiencia, pero vamos a seguir. Los 3 partes del cuerpo calloso fueron fácilmente analizados, ya lo vimos, y esto fue evaluado, los cambios fueron evaluados en función de la edad de las personas, de 5 a 83 años. Bien, para cada tracto y para cada persona, la anisotropía fraccional y la difusión media fue promediada a través de todos los voxels en el tracto entero. Cada voxel fue contado, observó un recuento de una sola vez, donde se encontró que era apropiado la anisotropía fraccional y la difusión media. Fueron calculados separadamente para los hemisferios izquierdo y derecho. Acá viene el ajuste del modelo. Este ajuste del modelo es muy importante porque ¿cuál va a ser el modelo que ajuste? Bien, tenemos más detalles, pero vamos a los resultados. Volúmenes cerebrales. Los cambios relacionados con la edad de la sustancia gris, la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo, en cuanto al volumen, fueron no lineales. Vamos a ver la figura 1. No lineales. ¿Qué quiere decir no lineal? Que no es X1 y 2, X2 y 3, X3 y 4. Bien, no sigue ese patrón, sino que sigue patrones como este, que son no lineales. Es decir, que no se puede establecer una línea, pero sí claramente hay una tendencia. Los hombres tuvieron significativamente mayor sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo en el volumen total, aunque la curva de desarrollo no fue diferente. Los volúmenes normalizados no fueron significativamente diferentes entre los géneros. El volumen de la sustancia gris tuvo un declinamiento a través de un rango de edad, mientras que la sustancia blanca se incrementa durante la niñez y durante la adolescencia, con un pico a los 37 años, mientras que el volumen tiene un pico que se normaliza a los 52 años. Y luego comienza un decrecimiento con la adultez. En el cerebrospinal fluid, en el líquido cefalorraquídeo, permanece relativamente achatado por 40 años,
porque, bueno, evidentemente si uno lo que está capturando son las restricciones de las fibras hacia las moléculas de agua, el líquido cefalorraquídeo en estos depósitos de agua que se encuentran dentro del parénquima cerebral, en los ventrículos. Obviamente que no va a ser ese un problema. Bien. Vamos a ver los cambios relacionados con la edad entre los tractos. Esto es muy interesante porque nosotros hacemos neuropsicología tractográfica y nos interesa ver en cada tracto qué es lo que va cambiando. Veamos, de los 12 tractos de sustancia blanca que siguieron una trayectoria de desarrollo similar, la anisotropía fraccional se incrementó de la niñez a la adultez, alcanzando un pico y luego decreció en la adultez tardía en una razón, en una proporción en una proporción reached a peak and then decreased during later adulthood at a rate slower and the initial increase. Medial diffusion trends were opposite. Bien, entonces entre la anisotropía fraccional y la difusión media suele observarse que son lo opuesto. Ahora, hay veces que no son lo opuestos. Eso es interesante de estudiar, pero no hay que perder nunca de vista que los datos que se obtienen de un tensor que tiene todos los datos del tensor absorbe también cuando se agregan personas. Bueno, la estimación por edad del pico de anisotropía fraccional y del mínimo de la difusión media fue robusto. La desviación estándar fue de 0 a 2 años, es decir, que es bastante poco. La anisotropía fraccional se incrementó desde el comienzo de los rangos de edad 5 años hasta alcanzar el pico que se podría establecer que alcanzaría un 3 a 16% con un promedio de 8%. Bueno, no es un valor demasiado alto. Mientras que el decrecimiento después del pico fue de 3 hasta 11% con un promedio de 7. La difusión media decreció de 6 a 14 años, 6 a 14% con un promedio de 10%, hasta alcanzar un mínimo y se incrementó del 4 al 20% después de que el mínimo con una media de 9%. Todos estos parámetros y sus ajustes fueron altamente significativos, o sea, no lo puede explicar el azar. Bien, vamos a las fibras de proyección. En primer lugar, siempre hay que ver los cuadros porque ayudan mucho. Fijémonos en el cuadro. Tiempo relativo y magnitud de cambios en los parámetros de la difusión. La edad de los picos, es decir, la edad de los picos A, medido con anisotropía fraccional, y en B, la difusión media mínima. Los valores de difusión media son mostrados para cada tracto en un orden ascendiente de el mínimo pico de la edad, a través del cual la magnitud de los cambios antes y después del pico
y en los errores estándar de la edad son considerados, mientras que por cada tracto la localización de la vertical negra, la línea vertical, representa la edad del pico de anisotropía fraccional o del mínimo de difusión media. Observemos aquí. Ven cómo van quedando personas de este lado, personas de este lado. Y acá tenemos el cambio en cuanto a porcentajes. Si hay personas que tienen mucha dificultad para cambiar y hay personas que lo cambian de manera mucho más rápida. Los colores de la barra representan la magnitud del cambio de los 5 años del pico en el hemisferio izquierdo y desde el pico mínimo hasta los 83 años hemisferio derecho. Hay que notar que la escala de edad es diferente para la anisotropía fraccional y para la difusión media, pero la barra de colores es la misma. El fascículo longitudinal inferior, el fascículo frontotemporoccipital, el fascículo frontooccipital superior, el fascículo longitudinal superior, el limbo anterior de la cápsula interna y el cuerpo calloso, y se encontraron valores mínimos de difusión media en el limbo anterior entre los 30 y 29 años respectivamente, lo cual estaba relacionado con otros tractos. Los tractos córtico-espinales alcanzaron tarde ese pico comparado con otros tractos, alcanzándolos entre los 35 y los 34 años de edad para la anisotropía fraccional y para la difusión media. Ambos de estas fibras de proyección han y así como los picos de anisotropía fraccional y el mínimo de difusión media tienen un valor que ocurre cercano a los picos de anisotropía fraccional y al mínimo de difusión media, la anisotropía fraccional se incrementa en el limbo anterior, en el tracto córtico-espinal, mientras que la anisotropía fraccional decrece después de que un pico se logre, en especial en el sistema límbico y también en partes pequeñas de los tractos córtico-espinales, lo cual nos sorprende dado su relación tardía con los picos de la anisotropía fraccional. El limbo anterior tiene similares cambios en difusión media antes y después del mínimo de 9 a 10%, y los tractos córtico-espinales han sido relativamente pequeños cambios de difusión media, con un 6% de decrecimiento antes del mínimo y un 4% de incremento. Esto es para las fibras de proyección, es decir, que estamos situados en el cerebro. Ya se vienen las fibras comisurales y se vienen las fibras límbicas.